con ese tema. Moisés era un hierofante de Hierópolis y un sacerdote. Varios historiadores antiguos mencionan a Moisés como un sacerdote egipcio. Manetón afirma que era un hierofante de Heliópolis y un sacerdote del dios solar, Osiris, y que su nombre era Osarsis. Aquellos modernos quienes aceptan como un hecho que era versado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios deben también someterse a la interpretación correcta de la palabra sabiduría, que en todo el mundo se conocía como sinónimo de iniciación en los misterios secretos de los magos. Nunca se le ha ocurrido la idea al lector de la Biblia que un extranjero, Moisés, nacido y criado en un país ajeno, no podía ni ser admitido, no diremos a la iniciación final, el misterio más grandioso de todos, sino ni siquiera para compartir el conocimiento del sacerdocio menor, es decir, de aquellos que pertenecían a los misterios menores. En Génesis 43, 32 leemos que ningún egipcio podía sentarse a comer pan con los hermanos de José, porque eso era una abominación para los egipcios, como comer con un judío. Pero los egipcios comieron con él, con José aparte. Lo anterior demuestra dos cosas. Número uno, que José, lo que fuera que tuviera en su corazón, al menos en apariencia, habría cambiado de religión. Se había casado con la hija de un sacerdote de la nación idólatra egipcio, se había convertido él mismo en egipcio. De lo contrario, los nativos no habrían comido pan con él. No hay que comer con un judío. Número dos, que posteriormente Moisés, si bien no era egipcio de nacimiento, se convirtió en uno al ser admitido en el sacerdocio, siendo así un sodal. Era un sodal. El soc, los misterios. De Duna. Y que posteriormente Moisés, ahora saltamos de José a Moisés, y que posteriormente Moisés, si bien no era egipcio de nacimiento, se convirtió en uno al ser admitido en el sacerdocio, siendo así un sodal. Un sodal es un arcano o misterio religioso. Los antiguos judíos tenían también sus sod, símbolos no excluidos, puesto que ellos tenían la serpiente de bronce elevada en el desierto, siendo esta serpiente en particular el Mitra, el dios Mitra persa, símbolo de Moisés como iniciado. En este caso Moisés mató a un egipcio porque le está dando un látigo a esa bestia judía que no quiere trabajar, solo que esté vendiendo droga o alcohol o cosas malas. Y por eso dio una orden a los egipcios sanamente de matar a todo hijo varón que nació de una judía, porque era un demonio, ¿no? A la muerte me había que liquidarla, pero le dejaron a las mujeres libres. Es un grave error. Y que posteriormente Moisés, si bien no era egipcio de nacimiento, mató a un egipcio y después se fue, le descubrieron, ahí los mismos judíos le dijeron, me mataron igual que con el egipcio, ahí él se fue corriendo, se fue a juntar con un cefirote, con Céfiro. Eso es algo cabalístico, con Cefirote, eso era cabalísticamente la mujer de Moisés, Cefirote. Y que posteriormente Moisés, si bien no era egipcio de nacimiento, se convirtió en uno al ser admitido en el sacerdocio, siendo así un sodal. El sodal es un arcano o misterio religioso. El arcano o misterio religioso. Los antiguos judíos tenían también sus sodot, símbolos no excluidos, puesto que ellos tenían la serpiente del bronce ahí arriba en el desierto para que los judíos miraran, se iban a curar. Era el Agatodaemon, el buen demonio, no era el Cacodaemon, el mal demonio. Puesto que ellos tenían la serpiente de bronce elevada en el desierto, siendo esta serpiente en particular el Mitra persa. O sea que Moisés adoraba a Mitra, el gran dios Mitra de los persas, símbolo de Moisés como iniciado también. Como introducción, la narración de la serpiente de bronce, que es el caducio de Mercurio o Asclepio, el hijo del dios del sol, Apolo, Pitón, se vuelve lógica y natural esta explicación. Como introducción a la narración, el episodio de la serpiente de bronce resulta lógico. Como introducción a la narración de la serpiente de bronce, se vuelve lógica y natural. Esta serpiente de bronce es el Agatodaemon, el espíritu bueno benéfico, en contraposición al malo, al Cacodaemon, que la serpiente de bronce, la Biblia, es el primero. Las voladoras serpientes de fuego son un aspecto del Cacodaemon, serpientes que escupían fuego como dragones o como aviones que traen bombas. Los jofitas, los gnósticos eran la serpiente, los jofitas daban el nombre de Agatodaemon a logos o sabiduría divina, a la teosofía, que en los misterios bacanales estaba representada por una serpiente colocada en lo alto de un palo, Como introducción, la narración de la serpiente de bronce se vuelve lógica natural. Esta serpiente de bronce es el Agatodaemon, el espíritu bueno benéfico, la buena serpiente en contraposición al malo, al Cacodaemon,
La serpiente de bronce de la Biblia es el primero, es el bueno, es el Agotodaemon, serpiente de bronce. Hay una plaga de serpientes, estaban picando a las bestias judías y Moisés hizo de bronce una serpiente para que la miraran y se iban a curar solo viendo. Después el magnetismo que le había, pero ese es mesmerismo. Las voladoras serpientes de fuego son un aspecto del Cacodaemo, de los malos, ¿no? Las serpientes que tienen fuego como los dragones o los países que mandan bombas a destruir. Las voladoras serpientes de fuego son un aspecto del Cacodaemo, la mala serpiente. Los sofitas, los gnósticos sofitas, que eran una serpiente, daban el nombre de Agotodaemon al logos o sabiduría divina a la teosofía. Que en los misterios bacanales, los misterios de Baco, los verdaderos bacanales, no los que después se corrompieron, que en los misterios bacanales estaba representada por una serpiente colocada en lo alto de un palo, como Moisés, ahí te vino toda esa serpiente elevada. Como introducción, la narración de la serpiente de bronce se vuelve lógica y natural. Es el caducio de Mercurio, o Asclepios, hijo del dios del sol Apolo Pitón. El caducio. Los poetas y mitólogos griegos tomaron de los egipcios la idea del caducio de Mercurio. El caducio se encuentra en forma de dos serpientes enroscadas en una varilla, la barca de Mercurio, una varilla. En los monumentos egipcios construidos antes de Osiris, los griegos lo modificaron. Es un símbolo cósmico, sideral o astronómico. Lo mismo que espiritual y hasta fisiológico. El caducio tiene todo esto. Su significado cambia con su aplicación. Metafísicamente, el caducio representa la caída de la materia primitiva y original en la grosera materia terrestre. Con lo que la única realidad, la primera, se convierte en una ilusión. Astronómicamente, metafísicamente, ahora astronómicamente los astros, la cabeza y la cola representan los puntos de la eclíptica. Los puntos de la eclíptica en que los planetas y hasta el Sol y la Luna se juntan en estrecho abrazo, Fisiológicamente, ahora el caducio es el símbolo del restablecimiento del equilibrio perdido entre la vida, comunidad y las corrientes vitales que desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano. El prana, el apana, el udana. Las corrientes, el caducio, tiene muchos misterios. Elena nos cuenta esto en lo que es en el caducio de Mercurio o Asclepios, hijo del dios del sol Apolo y Pitón, que están juntos. Este caducio, así, con una varilla, con dos serpientes, se unen en la cola y se unen acá en las cabezas arriba, una blanca y otra negra. Era el símbolo de la medicina. También representaba los cromosomas, que tienen esa forma helicoidal que descubrió Watson y Crick. Los poetas y mitólogos griegos, tomaron de los egipcios la idea del caducio de Mercurio. Todo viene de Egipto, ahí fue la cultura, la madre que dio a amamantar a los griegos. Los poetas y mitólogos griegos tomaron de los egipcios la idea del caducio de Mercurio. El caducio se encuentra en forma de dos serpientes enroscadas en una varilla. En los monumentos egipcios construidos antes de Osiris, o sea que son muy antiguos, son antes de Osiris, los griegos lo modificaron. Es un símbolo del caducio cósmico, del cosmos, sideral o astronómico, es la eclíptica que estamos analizando. Lo mismo que espiritual y metafísico y hasta fisiológico, con las corrientes que se equilibran, las corrientes del prana, apana, udana. Y su significado cambia con su aplicación. Metafísicamente, más poderoso del espiritual. El caducio representa la caída de la materia primitiva. Cayó esa casa, esa mula pacriti, ese aditi, esa materia espacial primigenia. El caducio representa la caída de la materia primitiva. Están las cabezas y aquí está la cola, se unen. El caducio representa la caída de la materia primitiva y original en la grosera materia terrestre. Descendió la voluntad en los planos más altos, Adya, Upadaka, mental, espiritual, búdico, hasta cayó hasta el plano terrestre, ahí se manifestó. El caducio representa la caída de la materia primitiva y original en la grosera materia terrestre, con la que la única realidad de la materia espiritual de la casa se convierte en una ilusión física, es una ilusión, toda es maya. Eso es metafísicamente, espiritualmente hablamos el caducio astronómicamente. La cabeza y la cola representan los puntos de la eclíptica. La cabeza del caducio y la cola acá abajo representan los puntos de la eclíptica. La punta de la eclíptica en que los planetas y hasta el Sol y la Luna se juntan en estrecho abrazo, en esa eclíptica. Eso era astronómicamente, era fisiológicamente, es el equilibrio del restablecimiento. Restablecimiento como la regeneración de Lucifer. Es el símbolo del restablecimiento del equilibrio perdido entre la vida, comunidad y las corrientes vitales que desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano. La explicación fisiológicamente de ese caducio es el símbolo de restablecimiento
del equilibrio perdido que perdimos desde esa inocencia, el equilibrio perdido entre la vida como una unidad, la vida es una unidad, la vida una, y las corrientes vitales que desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano. Corriente vital, respiramos oxígeno, aire, nitrógeno, gases, fotosíntesis y aspiramos CO2, monóxido, que es venenoso. Así que fisiológicamente el caducio es el símbolo del restablecimiento del equilibrio perdido entre la vida, comunidad y las corrientes vitales que desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano. El caducio de Mercurio. Mercurio es un dios de la sabiduría. Enseñó a los humanos toda arte y ciencia útil. Enseñó como lo que es la matemática, la astronomía, la aritmética, la agricultura y las letras. Es un dios civilizador, iluminador, regenerador, como, como, como Prometeo, como Lucifer, como Anes, como Krishna. El caducio de Mercurio o Asclepio. Asclepio es el dios griego de la medicina, la curación y la salud. Hijo de Apolo, que era virgen. Fue instruido en las artes curativas por el centauro Quirón, alcanzando tal maestría que podía resucitar a los muertos. Los dioses se preocuparon porque resucitaba a los muertos. El caducio de Mercurio Asclepio. Asclepio es el dios griego de la medicina, la curación y la salud. Asclepio, hijo de Apolo, fue instruido en las artes curativas por el centauro Quirón, alcanzando tal maestría que podía resucitar a los muertos, El caduce Mercurio Asclepio, hijo del dios del sol Apolo, Pitón, se vuelve lógica natural. Apolo es uno de los 12 dioses del Olimpo, que solo Zeus podía contener. Es un dios adivino, músico, médico, arquero y casto, como Jesús, como Krishna, patrón de los mánticos. Es el patrón del oráculo de Delfos y las pitonisas, el patrón. En mitología romana se dice que Apolo es el sol, el gran dios Apolo. El caducio de Mercurio, Asclepio, hijo del dios del sol, Apolo, el gran dios Apolo y Pitón. Apolo es uno de los 12 dioses del Olimpo, con Poseidón. Hades, Atenea, es uno de los 12 dioses del Olimpo. Es un dios adivino, músico, así como tenía el gran místico iniciático allá, Orfeo, fue el primer adepto occidental de Europa. Apolo es un dios adivino, músico, tocaba el arpa, amasaba las peces de las fieras. Es un dios adivino, músico, médico, arquero y casto, virgen. Patrón de los mánticos, de las pitonisas. Es el patrón del oráculo de Delfos, el patrón y de las pitonisas. Este es el gran dios Apolo. En mitología romana se dice que Apolo es el sol. Apolo y Pitón. Pitón es una gran serpiente que participa en las leyendas de la fundación del santuario del oráculo de Delfos. Llamada serpiente divina, era el terror de los pueblos. Apolo llegó a Delfos y como la serpiente Pitón que guardaba el lugar le impedía acercarse a la cima, él la mató y se adueñó del oráculo. Apolo. Secterium. Hay una gran fiesta religiosa que se celebraba antiguamente cada 9 años. En la India hay una de 12. En Delfos, en honor del dios Helios, el sol Apolo, para conmemorar su triunfo sobre las tinieblas o Pitón, siendo Apolo Pitón lo mismo que Osiris, Tifón en Egipto, lo mismo que Cristo Lucifer en este caso. El caducio de Mercurio o Asclepios, el hijo del dios del sol Apolo y Pitón. Pitón es una gran serpiente como Midgard, digamos el Ouroboros, la serpiente está muerta de la cola, ¿no? Es el ciclo, el infinito del día y la noche. El Sansara que debemos escapar. Es una gran serpiente que participa en las leyendas de la fundación del santuario del oráculo de Delfos, el Pitón, llamada serpiente divina. Era el terror de los pueblos. Apolo llegó a Delfos, entonces el dios, y como la serpiente Pitón que guardaba el lugar le impedía acercarse a la cima, Apolo la mató y se adueñó del oráculo. Secterium es una gran fiesta religiosa que se celebraba antiguamente cada 9 años. En Delfos, cada 9 años, en honor de Helios, el sol Apolo, para conmemorar su triunfo sobre las tinieblas, su triunfo o Pitón, siendo Apolo Pitón lo mismo que Osiris, Tifón en Egipto. Esta parte, como introducción, la narración de la serpiente de bronce, el caducio, que es de Mercurio o Asclepio, hijo del dios del sol, Apolo Pitón, se vuelve lógica y natural esa explicación de la serpiente de bronce. Debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y lo adoptó, es llamada por Josefo Bermutis. Qué error cometiste a otra esa bestia judía.
Y esta última, según Wilkinson, es el nombre de la Aspid, la serpiente sagrada de Isis. Además, se dice que Moisés desciende de la tribu de Levi. Véase Wilkinson, Anciano Egipto, volumen 5, página 65. Debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y lo adoptó, es llamada por Josefo Termutis. Y esta última, según Wilkinson, es el nombre de la serpiente sagrada de Isis. La Termutis fue la serpiente que salvó a Moisés. Además dice que Moisés desciende de la tribu de Levi, de la serpiente, Levi son los levitas. Debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y lo adoptó, es llamada por Josefo Termutis. Josefo es un escritor, historiador y líder militar judío romano del siglo I. Es un judío helenizado que vivía en Alejandría y murió en Roma. Ese era Josefo, historiador y líder militar, escritor judío romano. Era judío y romano del siglo I. Judío helenizado. Primero luchó a favor de los judíos y después a favor de los romanos. Es como todo judío, se vendía por plata. Era un escritor, historiador y líder militar judío romano del siglo I. Judío helenizado que vivía en Alejandría y murió en Roma. Así que debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que rescató la bestia de Moisés, que la mamá la puso en el río, debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y la adoptó, es llamada por Josefo Termutis. Esta Termutis quiere decir la corona aspidia de la diosa Isis, la corona de serpiente de la diosa Isis. Esta es la Termutis. Es también el nombre de la legendaria hija de Faraón, que según se supone salvó a Moisés en este caso, que según se supone salvó a Moisés de las aguas del Nilo. Esta es Termutis. Debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y lo adoptó, llamada por Josefo Termutis. Quiere decir la corona de la diosa Isis, la corona Termutis de la diosa Isis. La corona de serpientes de las aspides son las serpientes. La corona de serpientes de la diosa Isis. Esa corona de serpientes. Es también el nombre de la legendaria hija de Faraón, que según se supone salvó a Moisés de las aguas del Nilo, el Nilo. Tenemos que tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y lo adoptó, es llamada por Josefo Termutis. Y esta última, según Wilkinson, es el nombre de la Aspid sagrada de Isis. El Aspid sagrada de Isis. Este Wilkinson nació en 1797. Es un viajero, escritor, pionero inglés de la egiptología del siglo XIX. Es citado a menudo como el padre de la egiptología británica, el padre. Su principal libro fue Modales y Costumbres de los Antiguos Egipcios, publicado en 1837, ya que introdujo al público victoriano el Antiguo Egipto de una manera accesible. Viajó a Egipto cuando tenía 24 años, quedándose en el país 12 años, no fueron 7, fueron 12. Durante su estancia visitó cada lugar reconocido del Antiguo Egipto, copiando y registrando hábilmente inscripciones y pinturas, con gran talento, y compilando numerosas anotaciones. Tras Wilkinson, el padre de la egiptología, debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y lo adoptó, es llamada por Josefo Termutis. Y esta última, según Wilkinson, es el nombre de la Aspid sagrada. Este Wilkinson John nació en 1797. Escritor, era pionero inglés de la egiptología del siglo XIX. Es citado a menudo como el padre de la egiptología británica, el padre. Su principal libro fue Modales y Costumbres de los Antiguos Egipcios, publicado en 1837. Modales y Costumbres de los Antiguos Egipcios, publicados en 1837, ya que introdujo al público victoriano al Antiguo Egipto de una manera accesible. Ya que introdujo al público victoriano al Antiguo Egipto de una manera accesible. Viajó a Egipto cuando tenía 24 años, quedándose en el país 12 años. Durante su estancia visitó cada lugar conocido del Antiguo Egipto. Tebas, el templo Philae, copiando y registrando hábilmente inscripciones y pinturas con gran talento, y compilando numerosas anotaciones. Entre Wilkinson, en este caso, debemos tener en cuenta que la hija de Faraón, que salvó a Moisés y lo adoptó, es llamada por Josefo Termutis, y esta última, según Wilkinson, es el nombre de la Aspid sagrada de Isis. El nombre del Aspid es la cobra egipcia, el Aspid, una serpiente sumamente venenosa. Aunque la palabra Aspid describía a varias víboras de la región del Nilo, en este caso, era la cobra real, que traen en la cabeza de los faraones, Tutankamón, y al buitre. Y esta última, según Wilkinson, Termutis significa es el Aspid sagrada de Isis. El Aspid. Aspid es la cobra egipcia, la gran cobra, una serpiente sumamente venenosa, aunque la palabra Aspid describía a varias víboras de la región del Nilo. Y esta última, Termutis, según Wilkinson, es el nombre de la Aspid sagrada de Isis. Isis es la gran diosa virgen madre, la gran Isis, la naturaleza personificada,
Es hija y madre de Osiris. Es hija y madre de Osiris. De igual modo que Vash es hija y madre de Logos en la India. Es la madre o matriz o el útero de la tierra. Es asimismo la diosa que da vida y salud. Isis es una diosa lunar por estar relacionada con nuestro satélite a causa de los misterios lunares y por ciertas consideraciones acerca de la fisiología y la naturaleza de la mujer. Son lunáticas, tanto en el orden físico como el ciclo. La gran diosa Isis, que tenía su templo allá en Philae, que tiene el frontispicio, soy todo lo que fue, es y será. Y ningún mortal ha levantado jamás mi velo. Es el nombre de la Aspis sagrada de la gran diosa Isis, que es la diosa Virgen Madre, como María es Virgen, dio así a Horus, como Jesús, es la diosa igual que Gea, es el espacio, es la de Baki, es la diosa Virgen Madre, es el espacio, se junta y es la madre de todos los soles, planetas y galaxias. Es la diosa Virgen Madre, la naturaleza personificada. Es Gea, es Isis, en Egipto, la naturaleza personificada. Es hija y madre de Osiris, es la hija y es la madre de Osiris, es la Trinidad, hija, madre y esposa de Osiris. Este es el logo femenino y el logo masculino. Es hija y madre de Osiris, su esposo. De igual modo que Bach, en la India, Bach es hija y madre del logo, de Krishna, ¿no? Igual que Bach es hija y madre del logo, Brahman. Es la madre Isis o matriz de la tierra, es la gran madre o el útero de la tierra, ahí nace todo. Es el arca, es asimismo la diosa que da vida y da salud, un brindis por Isis. Es asimismo la diosa que da vida y da luz. Isis es una diosa lunar por estar relacionada con nuestro satélite. Una diosa lunar, Isis. Igual que Istar, por estar relacionada con nuestro satélite a causa de los misterios lunares, la fisiología, las hormonas, la progesterona, los estronos en las mujeres. Son mensuales. Isis es una diosa lunar por estar relacionada con nuestro satélite a causa de los misterios lunares y por ciertas consideraciones acerca de la fisiología y naturaleza de la mujer. Ciertas consideraciones, tanto en el orden físico como en el psíquico mental, son de Isis. Y esta última, según Wilkinson, es el nombre de la Aspis sagrada de Isis. Debemos tener en cuenta que la hija del faraón que salvó a Moisés y lo adoptó llamada por Josefo, Termutis. Y esta última, según Wilkinson, es el nombre de la Aspis sagrada de Isis. Además, se dice que Moisés desciende de la tribu de Levi. Se dice que Moisés desciende de la tribu de Levi. Los levitas, esas bestias, que son los que no trabajaban. Entonces, se crearon las cosas del tabernáculo, las tonterías esas. Y que las otras 11 tribus le daban el diezmo. Y viene la estupidez de los pastores, como Cash Luna, que es un gran narcotraficante que lava activos, que le piden tiempo a la gente, él se enriquece y empobrece a todo el mundo, esa bestia. Se dice que Moisés desciende de la tribu de Levi. Ya sé, bueno, en esto hay una llamada, es el nombre de la Aspis sagrada de Isis. Y según Wilkinson, esta Termutis es el nombre de la Aspis sagrada de Isis, la que salvó a Moisés. Véase Wilkinson, Anciano Egipto, volumen 5, página 65. Este Anciano Egipto, la obra de Wilkinson, su nombre es las costumbres y tradiciones de los antiguos egipcios, incluyendo su vida privada, como era su gobierno, las leyes, las artes, las manufacturas, religión y agricultura, e historia temprana, derivado de una comparación de las pinturas, esculturas, monumentos aún existentes en los relatos de autores antiguos. Esta es la obra Anciano Egipto de Wilkinson. El nombre completo era las costumbres y tradiciones de los antiguos egipcios. ¿Qué costumbres tenían? Eran bien aseados ellos, incluyendo su vida privada, el baño diario una mañana, incluyendo su vida privada, como era su gobierno, el faraón, las leyes que hacían, las artes tan bellas, esos jeroglíficos, las manufacturas, las pirámides, su religión, Osiris, Isis, su agricultura, cómo sembraban el Nilo, su vida, e historia temprana, derivada de una comparación de los egipcios, las pinturas, esculturas, monumentos. La obra que le hace es derivada de una comparación de las pinturas, esculturas, monumentos aún existentes en los relatos de autores antiguos. Desde Wilkinson, Anciano Egipto, volumen 5, página 75. El volumen 5 se centra en el complejo sistema religioso, catalogando el panteón, la iconografía divina y las prácticas sagradas basadas en sus propias investigaciones. La obra detalla el culto a los dioses y animales sagrados, la mitología de Osiris y los estrictos rituales realizados por el esclero en los templos. Es el volumen 5 de la obra de Wilkinson, trata del antiguo Egipto. Volumen 5 se centra en el complejo sistema religioso, ¿no? Anubis, el Chacal, Amon-Ra, catalogando el panteón egipcio y la iconografía divina, sus pinturas divinas en este caso, y las prácticas sagradas basadas
en sus propias investigaciones prácticas sagradas. La obra detalla el culto a los dioses, el Chakala, ¿no? Osiris, Tifón, Horus. La obra detalla el culto a los dioses y a los animales sagrados. La mitología de Osiris, que Tifón lo mató y lo dividió en 14 pedazos, y después su esposa fue a los pedazos y los reunificó otra vez los 14 pedazos, y los revivió, como Jesús revivió después de la muerte. Venció la muerte, la mitología de Osiris, y los estrictos rituales realizados por los rifleros en los templos. También analiza eso, los estrictos rituales realizados por los rifleros en los templos. El volumen quinto es en la página 75 de esta obra. El pasaje intenta demostrar paralelos entre el judaísmo y el Egipto, y las religiones mistéricas antiguas, las religiones mistéricas, la gran Mitra del gran persa, Zoroastro. Se dice como B.C. Wilkerson, Anciano Egipto, volumen quinto, página 65 de esa página. Este pasaje intenta demostrar paralelos entre las bestias judías y el glorioso Egipto, y las religiones mistéricas antiguas. En el volumen 2 explicamos con mayor detalle las ideas cabalísticas relativas a los libros de Moisés y al propio gran profeta. Es en el libro 2 de Isis Simbalos, que es dedicado a la religión, a la teología. El volumen 1 es a la ciencia, que es más importante, es lo nuevo, es la luz, y después el tomo 2 es a la religión, que son dos manos que deben ayudarse, la ciencia y la religión. En el volumen 2 explicamos con mayor detalle las ideas cabalísticas relativas a los libros de Moisés. La cábala es la sabiduría oculta de rabinos judíos de la Edad Media. Sabiduría derivada de doctrinas secretas más antiguas, concernientes a la cosmogonía y a las cosas divinas, que se combinaron para constituir una teología después de la época del cautiverio de los judíos en Babilonia. La bestia, hay que meter presos, hay que meter a esas bestias judías, meterlos presos, y hay que castrarlos a todos los hombres y mujeres para que aparezca esa raza maldita. En el volumen 2 explicaremos con mayor detalle las ideas cabalísticas relativas al libro de Moisés. La cábala, antes la cábala era universal, no es de los judíos, ellos lo copiaron de los caldeos, de los persas, de Mitra. Los mayas tenían su cábala, los aztecas. La cábala es la sabiduría oculta, todos derivan del mismo árbol, que es el árbol de la religión de la sabiduría, donde solamente hay un lenguaje, un pensamiento y una creencia. Adoración a la serpiente, al dragón, a Lucifer, a Satanás, al Prometeo. La cábala es la sabiduría oculta de los rabinos judíos de la Edad Media. Sabiduría derivada de doctrinas secretas más antiguas, ¿no? Los caldeos, concernientes a la cosmogonía, como son el cosmos, la cosmogénesis, y a las cosas divinas, lo que es la teogonía. Que se combinaron la cosmogonía con la teogonía, que se combinaron para constituir una teología degradada después de la época del cautiverio. Llevaron a las bestias judías al cautiverio de los judíos en Babilonia. En el volumen 2 explicamos con mayor detalle las ideas cabalísticas relativas a los libros de Moisés y al propio gran profeta. Si Brasier de Beauvoir y el caballero de Smokes tenían mucho en el corazón en rastrear en la identidad de los mexicanos, con los cananeos podrían haber encontrado pruebas mucho mejores y más contundentes que la de presentar a ambos como descendientes del maldito Can. Maldito Can. Si Brasier de Beauvoir y el caballero de Smokes que hemos analizado tenían mucho en el corazón en rastrear la identidad de los mexicanos, con los cananeos podrían haber encontrado pruebas mucho mejores y más contundentes que la de presentar a ambos como descendientes malditos de Can. Este Brasier de Beauvoir nació en 1814, era un sacerdote francés considerado uno de los pioneros en el estudio de la arqueología, la etnología y la historia precolombina de Mesoamérica. Este Brasier de Beauvoir, que lo comenta bastante, este sacerdote. Brasier de Beauvoir, sacerdote francés, considerado uno de los pioneros, era un pionero en el estudio de la arqueología, la etnología, las razas y la historia precolombina de Mesoamérica, los mayas y los aztecas de Mesoamérica. Si Brasier de Beauvoir y el caballero de Smokes, nació en 1805, era un periodista, escritor, polemista francés, escribió varios libros denunciando las sociedades secretas y a la masonería, pero se olvidó de analizar, criticar a la plaga jesuita, como era católico. Y los jesuitas son una sociedad secreta, esa bestia. Hay un papa negro, un papa blanco. Esos jesuitas, que los construyó ese demonio, Ignacio Loyola, para destruir la reforma, la contrarreforma. Lutero, que había liberado a muchos países de la guerra del Vaticano, Alemania, Inglaterra, Suiza, Holanda, Noruega, se han hecho protestantes y hoy en día los países son del primer mundo, con los más altos niveles de vida, de riqueza y de transparencia y de hermandad. Y en los católicos hay pobreza, miseria y odio, porque son demonios, ¿no? Si Brasier de Beauvoir y el caballero de Smokes
periodista, escritor, polemista francés. Escribió varios libros denunciando las sociedades secretas, a estos Illuminati de Baviera y a la masonería. Pero no criticó a la plaga jesuita como Kennedy. Si Brazos de Boer y el caballero Smokes tenían mucho en el corazón en rastrear la identidad de los mexicanos con los cananeos, lo estamos analizando, la identidad de los mexicanos con los cananeos. Estos dos, Brazos de Boer y de Smokes, tenían mucho en el corazón en rastrear la identidad de los mexicanos con los cananeos. Los cananeos son un conjunto de pueblos de habla semítica que habitaron la región histórica de Canaán, la Palestina, un territorio que abarca Palestina, Israel, Líbano, Siria, Jordania. Los cananeos que fueron maldecidos iban a ser esclavos de los judíos. Por Noé lo que hizo su padre, Can, que lo vio desnudo, borracho, y llamó a su hermano para burlarse. Y le lanzó la maldición que sus hijos de Canaán iban a ser los esclavos de los semitas, como pasó. Otros dicen que son los africanos. Si a veces de Boer y el caballero Smokes tenía mucho en el corazón en rastrear la identidad de los mexicanos con los cananeos, la conexión Atlante, esa conexión de todos estos mundos de Europa con los de América Central, que se aparece mucho en la cabra y en su letra de los mayas. Si Brazos de Boer y el caballero Smokes tenían mucho en su corazón, mucho empeño en rastrear la identidad de los mexicanos con los cananeos, podrían haber encontrado pruebas mucho mejores y más contundentes que la de presentar a ambos como descendientes malditos de Can. Tanto los mexicanos como los cananeos eran descendientes malditos de Can. Por eso fueron esclavizados por los españoles semitas, ¿no? Podrían haber encontrado pruebas mucho mejores y más contundentes que la de presentar a ambos pueblos, mexicanos y cananeos, como descendientes malditos de Can. Can es un hijo de Noé. Sem, Can y Jafet descenden menos semitas, de Can los camitas y de Jafet los filipinos, son los nórdicos, los judíos y los africanos o los mexicanos. Can, hijo de Noé, tuvo 3 hijos de los que surgieron diversos pueblos. Can, ¿no? Tuvo 3 hijos, el primero es Canaán, los cananeos, vienen estos palestinos. El otro es Misraim, en Egipto, de Misraim viene el glorioso Egipto. Y otros pueblos africanos como Cus, que viene Etiopía, Al-Salasia y Fug, Libia. Los descendientes de Can son, según Moisés, Flavio, Josefo y otros, son los habitantes de África. Del siglo XVII se han hecho varias sugerencias que relacionan el nombre de Can con una palabra hebrea que significaría quemado, negro, oscuro, o con una palabra egipcia que significa sirviente, la maldición de esta bestia, ¿no? Can. Así que Can, si Brazos de Boer y el caballero de Smokes tenían mucho en el corazón en rastrear la identidad de los mexicanos con los cananeos, podrían haber encontrado pruebas mucho mejores y más contundentes que la de presentar a ambos como descendientes malditos de Can. Can, hijo de Noé, tuvo 3 hijos de los que surgieron por diversos pueblos. El primero, Canaán, Misraim, vino Egipto, y otros pueblos africanos como Cus, que viene Etiopía, y Fug, Libia, la gran Libia. Los descendientes de Can son, según Moisés, Flavio José, según Moisés, la bestia Moisés, y según Flavio Josefo y otros, los descendientes de Can son los habitantes de África, los africanos. Del siglo XVII se han hecho varias sugerencias que relacionan el nombre de Can con una palabra hebrea, Can era hebreo, que significaría quemado, negro, oscuro, o con una palabra egipcia que significa sirviente, más sirviente de los judíos y de los otros, de los arios. Los malditos de Can, la maldición que le cayó es un racismo puro y duro, que Can vio a su padre desnudo, le comentó a su hermano a burlarse y le cayó la maldición. Qué bestialidad, ¿no? Si Brazos de Boer y el caballero de Smokes tenían mucho en el corazón en rastrear la identidad de los mexicanos con los cananeos, podrían haber encontrado pruebas mucho mejores y más contundentes que la de presentar a ambos como descendientes malditos de Can. Por ejemplo, podrían haber señalado al Nargal, el jefe caldeo y asirio de los magos, que es el Rak-Mak, y al Nagal, que es el hechicero principal de los indígenas mexicanos. Hay una relación de los asirios y los caldeos con los mexicanos, una relación lingüística. Por ejemplo, dice Elena, podrían haber señalado al Nargal, que es el Nargal es el jefe caldeo y asirio de los magos. El jefe de los magos es Nargal, es el Rak-Mak. Y el Nagal, este es Nagal y de que es Nargal, se parece, ¿no? Nagal y Nargal, solo quitar la R, Nargal y Nagal. Y el Nagal, que es el hechicero principal de los indígenas mexicanos. Por ejemplo, podrían haber señalado al Nargal. Este Nargal, con este nombre se designan los jefes de los magos caldeos y asirios, el Rak-Mak. Este es Nargal, ¿no? Una alta jerarquía, el principal jefe, ¿no? Con este nombre se designan los jefes de los magos caldeos y asirios, el Nargal, que es el Rak-Mak en acadio. Por ejemplo, podrían haber señalado el Nargal, que
que es el jefe caldeo y asirio de los magos Ragman. Los asirios fue una de las civilizaciones más dominantes y temidas del antiguo Oriente Próximo. Célebre por su poderío militar, abarcó parte de los actuales Irak, Siria, Turquía e Irán. Esos asirios. Por ejemplo, podrían señalar el Nargal, que es el jefe caldeo y asirio. Estos asirios son una de las civilizaciones más dominantes y temidas del antiguo Oriente Próximo, ahí como Alejandro Magno. Célebre por su poderío militar, los asirios, abarcó parte de los actuales Irak, Siria, Turquía e Irán, la ira de Irán. El jefe caldeo y asirio, así por ejemplo, podría señalar al Nargal, es el jefe caldeo y asirio de los magos, Ragmag. Estos magos nos dicen en el glosario que es el Mahatma, el gran alma o espíritu, es el Mahatma, hay un Mahatma, es el gran alma o espíritu de la India. Tenía sus sacerdotes en los tiempos anteriores a los Vedas. Los magos eran sacerdotes del dios del fuego, como Zoroastro. Los encontramos entre los asirios y los babilonios, lo mismo que entre los persas, adoradores del fuego. Son los magos verdaderos. Los magos, la palabra mago viene de Maha, en la India Maha es grande, Maha Barata, el gran Barata, la gran India, Maha o Barata. El Mahatma, Atma es espíritu, el gran espíritu, el gran alma o espíritu de la India. Hay uno que este es el Brahmagma, el jefe de todos los iniciados es el Brahmagma, aquí es el Mahatma de la India. Este Mahatma de la India tenía sus sacerdotes incluso en los tiempos anteriores de los Vedas. Allá se vio la India antes de los Vedas y después de los Vedas. Los Vedas son mucho antiguos, más de 20.000 años. Los Vedas, el Rig Veda, los Upanishads. El Mahatma, gran alma o espíritu de la India, tenía sus sacerdotes en los tiempos anteriores de los Vedas. Ya estaban en los magos, en los tiempos anteriores de los Vedas. Los magos eran sacerdotes del dios del fuego. El dios del fuego es Lucifer, ¿no? El Satanás está en el fuego, el infierno. Los magos eran sacerdotes del dios del fuego. Los encontramos entre los asirios y los babilonios. Asirios y babilonios. Lo mismo que entre los persas. Los persas, adoradores del fuego, es Zoroastro. Por ejemplo, podrían haber señalado al Nargal, el jefe caldeo y asirio de los magos. Este es Ragmag. Ragmag es un título acadio, los acadios, que se traducía como jefe de los magos o gran mago. Los acadios en otra parte de Elena lo va a estudiar. Por ejemplo, podría señalado al Nargal, el jefe caldeo y asirio de los magos, que es Ragmag. Es un título acadio, Ragmag, que se traducía como jefe de los magos o gran mago. Y al Nagal, que es el hechicero principal de los indígenas mexicanos. Este Nagal y Nargal, ¿no? Este Nagal es el título principal del hechicero o ensalmista de algunas tribus de indios mexicanos. Estos tienen siempre un daimón o dios en figura de serpiente, y a veces algún otro animal sagrado de quien reciben inspiraciones según se dice. Los ensalmistas son una persona dedicada al curanderismo y a la medicina popular. Esta figura tradicional utiliza en salmos, que consisten en la recitación de oraciones, conjuros o versos, o en la imposición de manos para curar a las personas, a menudo combinado con remedios empíricos para curar enfermedades, ¿no? En salmos. Así que se puede ver mucho el Nargal de los caldeos asirios con el Nagal de los mexicanos. Este Nagal es el título principal del hechicero o ensalmista de algunas tribus de indios mexicanos. El principal de los hechiceros, ¿no? El Nagal, o ensalmista de algunas tribus de indios mexicanos. Estos tienen siempre un daimón de Sócrates, o Dios en figura de serpiente, la serpiente oculta en figura de serpiente. Y a veces algún otro animal sagrado, el toro, el lobo, el coyote, el jaguar, de quien reciben inspiraciones, según se dice. Es un token, reciben inspiraciones según se dice. Los ensalmistas, una persona dedicada al curanderismo, a los curanderos que curan con hierbas y a la medicina popular. Esta figura tradicional la utiliza en salmos, que consisten en la recitación de versos, oraciones o conjuros, o la imposición de manos, como los discípulos, para curar enfermedades, a menudo combinados con remedios empíricos para curar enfermedades. Los nagales. Este nagal es un hombre sabio o adepto. En la China y el Tíbet, los dragones son considerados como las divinidades tutelares del mundo, y de varios puntos de la tierra. Y a dicha palabra se le ha dado la significación de adeptos, yogis, narhols, a cuya gran saber y conocimiento se refiere simplemente el término en cuestión. El Naya es siempre un hombre sabio, dotado de extraordinarios poderes mágicos. En América del Sur y Central, lo mismo que en la India y la Caldea, así como en el Antiguo Egipto. Los Nagal son estos, y el Nagal de los mexicanos, hombre sabio o adepto, el que ha obtenido. En la China y el Tíbet, estuvo Elena, en la China y el Tíbet,
Los dragones, entre comillas, son considerados como las divinidades tutelares del mundo. Son los adeptos y los hombres sabios, ¿no? En la China y el Tíbet, los dragones son considerados como las divinidades titulares del mundo. Los 4 dragones, los Maharajas, que están en el norte, sur, este y oeste, son los que mandan. Así que en la China y el Tíbet, los dragones son considerados como las divinidades tutelares del mundo y de varios puntos de la Tierra. 4 puntos. Y a dicha palabra se le ha dado la significación de dragón adepto, yogis o narhols, a cuya gran saber y conocimiento se refiere simplemente el término en cuestión. El Naya es siempre un hombre sabio, dotado de extraordinarios poderes mágicos. En América del Sur y Central, lo mismo que en la India, en la Caldea, así como en el Antiguo Egipto. Así que el jefe caldeo y asirio en los magos es Nargal y en México es el Nagal, que es el hechicero principal de los indígenas mexicanos. El hechicero es una persona a la que se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales para dominar la voluntad de otras personas más débiles, alterar el destino, puede cambiar la historia o provocar fenómenos extraordinarios mediante la hechicería. Esos son el hechicero verdadero y el Nagal, el hechicero principal de los indígenas mexicanos. El hechicero es una persona a la que se le atribuyen poderes mágicos o sobrenaturales para dominar la voluntad de otras personas, como hizo Hitler, por ejemplo. Alterar el destino, como hizo Gandhi, cambió, liberó a la India de esas bestias británicas. Alterar el destino o provocar fenómenos extraordinarios mediante la hechicería. Solo el nos transmite esta sabiduría, porque tanto lo oculta el sistema, porque dice la verdad acerca de todo. Y esas bestias de la sociedad teosófica, esas limañas de Tim Boy, ese Enrique Rey, ese Howdy, esa bestia mexicana, solo quieren dinero, mujeres, jóvenes, o esa bestia que están casados, o esa limaña brasileña dice Resende, esa vieja que junta con jóvenes, o esa Pablo Senda Argentina que solo quiere dinero, se casó con una abuelita yankee para tener ciudadanía. Todas esas bestias, solo ese Martín Litterman, otra limaña que está allá en Crotona, en California, un judío venezolano oculto, dice que no hay que leer esta hora, dice sin verlo, dice esa bestia, o esa limaña, esa otra Alemania de esa Angélica, la colombiana. Aunque todo han destruido la ciudad de que Elena tanto le costó. Ese tiempo hablando contra de Elena, imagínate, en esos otros juegos que esa bestia lo tienen ahí. Que ya, vamos a las invocaciones finales. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manu Bhavata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, Mahasura y los 7 Chohanes, y los diablos maestros, la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden en cadena a la humanidad entera. Inspiren a los dirigentes de todas las naciones que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad, inspiran al dirigente de todas las naciones para que establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenan a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio, envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas de todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres, una destrucción de naciones, que el espíritu es unión y el odio incompasivo que no conocen barreras se ponen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan aquí en los centros de la humanidad 2026 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rendamos los niveles internos de lucha para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, Padre del mal y Señor nuestro, y en su Hijo el Anticristo, nacido y engendrado una Santa Virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, Padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el Anticristo, su único Hijo, que fue concebido por obra del Espíritu maligno y nacido en una sacrílega y bella Virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono de Dios Todopoderoso y sentado junto a él, desde ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, la perdición del cuerpo y la muerte y infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste shukra resplandeciente, hoy manifestada conciencia proterva, o fohat indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometeico mambantárico,
que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda y que el gran Satán prevalezca. Que aquel que sienta uno contigo, sea por tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie, Él volverá. Es el fin de una era, queremos justicia, hoy que ponemos ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Plagas nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ave Satán!